Sean bienvenidos a este canal Profe Vic Espacio de Conversación. En esta serie de programas, Historias de Maestros y Maestros, hoy tenemos como invitado un gran amigo mío, el maestro Alberto Miranda Manzanilla, quien es maestro en educación, egresado de La Salle, diseñador y tallerista de la Escuela Nacional de Educación Popular Ambiental y actualmente diseñó e imparte el taller Introducción a la Inteligencia Emocional en el Aula, seguramente motivado por el largo confinamiento en el que hemos vivido. Alberto, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, te Leandro. encuentras? Siempre es y bueno, nosotros que venimos de todo un linaje en la educación, tu padre, mi padre, ¿no? Grandes amigos también, que lo traemos ya en la sangre y en el tuétano, ¿no? Esto de trabajar para la educación y compartir con todos nuestros queridos compañeros, compañeras, estudiantes y población en general. Y sí, tienes razón, estamos viviendo una época importante, no nada más en Morelos, sino en la humanidad en general, en la que la educación socioemocional tiene que ser ya parte de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, por eso me di a la tarea de construir esta propuesta, que ahorita es introductoria, ¿no? Sobre la importancia de la inteligencia emocional como elemento fundamental para la vida, para la vida. Alberto, antes de empezar el programa me mencionabas tu experiencia como subdirector en la escuela secundaria número 18 de la ciudad de Cuernavaca, para ser más exactos en Ciudad Chapultepec, sobre la experiencia que has tenido con tus alumnas cuando han sentido alguna crisis de ansiedad. ¿Nos la puedes compartir para que la escucharan todos? Sí, cómo no, bueno, una cuestión que vivimos al día a día, ¿no? Es el estrés en el que viven nuestros estudiantes y que de repente, pues, llegan con uno y temblando, ¿no? Y en un estado de estrés tremendo. Y pues yo le pregunto, ¿qué es lo que te pasa? Es un caso real que ocurrió y me dice, pues es que tengo miedo de entrar al salón porque me vayan a contagiar. Válido, ¿no? Sí. Entonces, primero lo que hay que hacer es bajar ese nivel de estrés, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿O cómo lo hice? Pues con un ejercicio de meditación de atención plena, ¿no? Esta meditación que surge del budismo japonés, del budismo zen, y que ya está muy difundido en todo el mundo. Entonces la siento, la empiezo se empieza a relajar y empieza a inhalar y a exhalar, y en cuestión de 5 minutos, pues esta estudiante pues ya estaba tranquila, ¿no? La mando al salón y cuando termina la jornada, me la encuentro y le digo, ¿qué pasó, hija? ¿Cómo estás? Muy bien, le agradezco mucho lo que hizo, ¿no? Le digo, pues cuando te sientas con esa ansiedad, porque eso era ansiedad, ¿Crisis de ansiedad? pues ya sabes cómo controlarlo, ¿no? Cómo manejarlo, porque pues también es importante que a través de calmarnos, tranquilizarnos, estar aquí y ahora, es cuando empezamos a producir estas hormonas que comentábamos hace un momento, ¿no? Las hormonas de la felicidad, que tienen que ver con la oxitocina, la dopamina, la serotonina, ¿no? Y estas hormonas del estrés, que es las que están ahorita inundando todas las células de nuestro ser, ¿no? La adrenalina y el cortisol, básicamente, ¿no? Sí, sin duda creo que te decía que hace décadas se pensaba en esto de la atención plena y la meditación, la respiración profunda, como una práctica hipster, ¿no? Como de oriental, como muy lejana a nuestra cultura. Sin embargo, por lo que estamos viviendo, creo que sería motivo de que a todas las maestras y los maestros de educación básica, pues nos dieran una orientación, una capacitación sobre cómo lograr esa atención plena y disminuir el cortisol en nuestro organismo, que decíamos Sí, son muy necesarios para una situación de peligro, pues pero cuando se queda permanentemente, pues provoca daños muy fuertes al organismo. Entonces claro. deberíamos practicar eso y aprender a hacerlo como tú lo hiciste acertadamente para disminuir el grado de estrés de nuestras niñas y niños. Sí, y curiosamente, bueno, cada mes, cuando tenemos
el consejo técnico escolar, invariablemente la primera parte tiene que ver con mis emociones, con mi persona, ¿no? Sin embargo, lo hemos dejado en lo mero conceptual, o sea, no lo hemos llegado a aterrizar a la práctica, mucho menos a la parte actitudinal, ¿no? De creérnosla. Entonces, el 5 de febrero tuve ya un primer taller, asistieron algunos compañeros y compañeras docentes de secundarias, estuvieron algunos maestros de la normal, estudiantes de la normal superior, bueno, la que conocemos como Villavicencio, que también ahí tengo el gusto de trabajar, y, y estuvimos experimentando esto, ¿no? Porque el curso lo diseñé en tres ámbitos. No puedo llegar a trabajar con los alumnos si yo no tengo el trabajo avanzado. Entonces empiezo conmigo, con mi persona, después lo paso con mis relaciones, y mis relaciones van desde la casa, con mi esposa, con mi hija, con mis papás, ¿no? Y después con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque pues hemos generado también ahorita una cultura del miedo hasta con los compañeros, con los directivos, y ya que trabajamos el yo y mis relaciones, pues viene entonces ya la parte del trabajo con los estudiantes, ¿no? Es un taller que diseñé para 4 horas, es introductorio nada más, pero pues la gente al parecer salió muy contenta, salió, al otro día me escribe una de las participantes y me dice, maestro, ya empecé a meditar hoy, ¿no? Ya empecé a meditar hoy, ¿no? Cuando menos a intentarlo, ¿no? Porque Exacto, realmente exacto. meditar no se logra en un día ni en una semana, Así es, pero así vale es. la pena intentarlo porque en algún momento seguramente lo va a lograr. Pero por el solo hecho de intentarlo, la verdad que la relajación y la atención plena es un hecho, o sea, logra uno bajar los niveles de cortisol. Sí, yo tengo como 5 años haciéndolo ya, esta meditación formalmente. Y junto con eso, pues también he incorporado algunas prácticas físicas como respiración, ¿no? David Perkins, que es un pedagogo norteamericano, tiene un libro que se llama Escuelas para Pensar, algo así. Entonces, él tiene una parte que me gusta mucho que dice, todos nos movemos, pero cuando nos movemos bien, pues es cuando hacemos ejercicio, cuando, ¿no? Cuando todos respiramos, pero cuando respiramos bien es cuando practicamos estas técnicas del pranayama, cuando practicamos hay un holandés que yo tengo también ya como 5 años practicándolo, que se llama Wim Hof, que le llaman el hombre de hielo, que ha roto récords porque ha estado nadando 20 minutos en el polo, Sí. escalado en short, ¿no? Montañas muy altas, pero más allá del récord es los beneficios que tiene al organismo, ¿no? La respiración del método Wim Hof, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas las vemos, las practicamos y bueno, pues ahí está el menú de opciones que quien quiera pues lo puede empezar a practicar y bueno, ahí está, ¿no? Sí. Alberto, a ver, quiero, nuevamente le repito, el taller que está impartiendo Alberto se llama Introducción a la Inteligencia Emocional en el Aula, pero abarca varias facetas de la vida. Y yo quisiera, para quienes nos están viendo y escuchando, Alberto, ¿en dónde estás impartiendo el taller actualmente para quien quiera asistir a este taller? Sí, mira, estamos en un sitio en el centro de la ciudad, es la librería ¿Cuál ciudad? la, Nos ven de varias de ciudades. Cuernavaca. La ciudad de Cuernavaca. Se llama La Rana de la Casona. Para mayor referencia está en la Casona Spencer y luego hay un restaurante En que la se calle llama Hidalgo, frente a la Catedral de la ciudad de Cuernavaca. Hidalgo y Comonfort. Sí. Ahí mero está la entradita. Es una librería, tiene un espacio específico ahí para trabajar.
Y el próximo taller lo vamos a hacer el 19 de febrero, sábado 19 de febrero, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde más o menos. Están invitados si quieren asistir. A los números telefónicos van a aparecer enseguida aquí en el cintillo abajo, pero si nos los quieres decir, Alberto, ¿a qué números telefónicos pueden pedir informes? Sí, pueden comunicarse bueno, hay un correo electrónico en donde piden información. Lo vamos a poner aquí abajo de la pantalla. Sí, es somosmexicanidad@gmail.com y ya yo les regreso el correo con un formulario para que me pasen todos sus datos y a su vez yo pueda darles toda la información necesaria para el taller. Y la atención correspondiente. Claro. Estaba leyendo el post que enviaste por las redes sociales, ¿Sí? y hay un temario que desarrollaste. A ver, ¿cómo podemos desarrollar esa inteligencia emocional para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente? ¿Qué sugerencias nos puedes dar tú que impartes este taller? Sí, mira, Daniel Goleman, que es quien acuña, ¿no?, este concepto de inteligencia emocional. En los años 90, pues él básicamente lo que hizo fue tomar como varios elementos que ya estaban trabajando, entre ellos Howard Gardner, ¿no?, con las inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que se juntan, pero bueno, él habla de que hay gente que ya tiene esta inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a pedir un trabajo y viene con su título y no, pues yo saqué mención honorífica y todo, soy bien chipocludo y todo esto, y llega otra persona y lo primero que le dice al entrevistador, oye, qué bonita playera tienes, ¿eh? Se te ve muy bien. Pues luego, ¿no? O sea, clic. Exactamente, pero hay gente que no tiene este tipo de facilidad para ello. Entonces, yo me di a la tarea de buscar de varias estrategias, de varias herramientas, la programación neurolingüística, por ejemplo, ¿no?, que habla sobre, pues que cada quien tiene el mundo o vive en el mundo que ha sido producto de sus experiencias, ¿no? Básicamente. Somos producto de nuestra historia de vida. Exacto. Pero tampoco es obligatorio. Exacto, porque como dicen los principios de la programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. O sea, el mapa lo construimos con cada una de nuestras vivencias y el mapa, las vivencias, lo que hicieron fue generar esas hormonas que hacen que nos inunden. Entonces, lo que yo pretendo con el taller es generar un proceso de, vamos a llamarlo biohackeo, ¿no?, utilizando términos modernos, de biohackeo, en el que nos demos cuenta por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, y a partir de eso empezar a generar un cambio de adentro hacia afuera. Yo no puedo llegar a ser inteligente emocionalmente con mis estudiantes cuando traigo una historia de vida que no me permite ser empático con ellos. Fíjate que, a propósito de lo que estás diciendo del biohackeo, fíjate que voy a platicarte una experiencia, ¿sí?, sobre todo lo que te dije que no es obligatorio. Yo viví mi infancia, fui huérfano de madre muy pequeño, viví con un abuelo muy grande. Y conviví con un tío, no voy a decir el nombre porque se va a molestar que lo diga, no estoy autorizado, pero fíjate que tenemos vivencias, pues crecimos como hermanos, y mi abuelo era demasiado duro, hasta con sus palabras, ¿no? Pero fíjate que yo cuando platico, cuando terminamos el programa te voy a platicar una anécdota, porque yo cada vez que las platico a mí me causa mucha risa y mucha hilaridad, de verdad, Pero cuando estaba presente mi tío y me preguntaban y empezaba yo a platicar las anécdotas, mi tío se enojaba, O sea, lo que para mí me pareció muy divertido, hasta la forma dura de expresar, si tú quieres, hasta con palabras fuertes, altisonantes, pues a mí hoy les platico y me divierte mucho, pero a mi tío no le hace nada de gracia, Entonces, sí, yo afirmo, y ayer hacía una publicación que titulé "La actitud no cura, pero ayuda". Entonces, no podemos impedir las experiencias que nos suceden en la vida,
pero sí somos responsables de la actitud con la que procesamos esas experiencias de vida, ¿no? Claro, y que no se confunda con evasión, No, no, claro, no, no, no. ¿no? ¿Por qué? Porque el que se evade no toma en cuenta lo No que las está viviendo acepta, en ¿no? realidad. A final de cuentas, tú lo estás tomando de una perspectiva mucho más amigable, más sana, Sana, que sana te ha para ayudado a mí. crecer, ¿no? A fluir. Y es como decimos, a veces nos quejamos de papá, de mamá, de esto, del otro, pero bueno, yo he aprendido que algo que yo tengo claro es que ellos hicieron lo que consideraron que era lo mejor para mí. Y eso lo agradezco. Bueno, también son productos de la vida que tuvieron ellos, ¿no? Eso hay que Claro, entenderlo. claro. Eso hay que entenderlo. Yo estoy seguro que con el alma les habría gustado educarnos mejor, pero eran las herramientas que conocían ellos. Y Entonces hay que cuando uno se, aceptarlo. y cuando uno se da cuenta de eso, es cuando empieza el proceso de transformación profunda, ¿no? Exactamente. Y es donde empiezas a leer, a experimentar, a meditar, ¿no? Que como bien dices, pues en años pasados, en décadas pasadas, la meditación mindfulness pues era como muy selecta, ¿no? Así como no cualquiera. O sea, sí buena onda, ¿no? Pero ahora, pues es algo que se ha visto a la luz de Científicamente estudios. comprobado, científicamente comprobado, Exactamente. y ahora con todos los estudios de la tomografía, con todo eso, los beneficios que a través de las tomografías y otros estudios más sofisticados, los beneficios que le da no nada más a la mente, al cerebro, al organismo, a los órganos, ¿no? Hoy está comprobado que no es que no es una práctica hippie, como le decíamos en los 70, o hoy hipster, ¿no? O hipster, claro. No, hay un escritor que a mí me gusta mucho su trabajo, se llama Greg Braden, que precisamente habla sobre cómo en el estudio del cerebro se encontraron también con que el corazón tiene células nerviosas, Me da nervioso, sí. ¿no? Y entonces se considera también como un segundo cerebro, ¿no? Y en el intestino encontraron células nerviosas y que no de balde, pues nos dicen que eres un visceral, ¿no? Porque ¡pum! Te vas Sí. así, o eres un sentimental porque vas desde el corazón, o eres muy racional porque trabajas con el cerebro, ¿no? No, Entonces, definitivamente los últimos años han cambiado la forma en que veíamos la ciencia, ¿no? Las neuronas totalmente. espejo, que antes era inconcebible, antes se pensaba que las neuronas que se perdían no se recuperaban, y hoy la Exacto. ciencia nos ha comprobado todo lo contrario, ¿no? Sí, ¿no? Las neuronas espejo son las que utilizan, por ejemplo, bueno, todas las utilizamos, pero intencionadamente, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Cuando hacen su ejercicio, su trabajo, todo físico, pero hay un momento en el que ellos se sientan y empiezan a hacer la visualización de la carrera, del juego, de lo que ellos están haciendo, y ayuda. Hay una transformación verdaderamente impresionante en todo el ser, ¿no? En todo el cuerpo. Sí, Muy pues bien. ojalá y que la gente se dé la oportunidad para estar. Está diseñado para maestros, para docentes. Eso no implica que si alguien del público quisiera participar, pues podríamos ver, ¿no? Si hay alguna madre o padre de familia que quiera Por participar más supuesto. activamente en la educación de sus hijos, es bienvenido. Así es, así Bueno, es. seguimos con tu temario. Ya nos hablaste de la relación con los demás, el hogar, la escuela, los compañeros, la sociedad, pero vámonos a la inteligencia emocional en el aula, que creo que nos hace mucha falta porque, por ejemplo, hoy el futuro nos alcanzó, nos tuvimos que enfrentar con la virtualidad, aún no terminamos de aprender a diseñar las clases en la virtualidad. Incluso yo diría, sin temor a equivocarme, todavía hay quienes intentan dar una clase virtual como si fuera presencial y es un craso Así error. es. Así es. Entonces, creo que todavía tenemos mucho que aprender, pero nos tenemos que adaptar irremediablemente, ¿no? Porque ya también la virtualidad también llegó para quedarse. Ya Es no correcto. vamos a regresar. Atención para quienes nos ven y nos escuchan. Ya dejemos de vivir en el pasado. Así es. Ciertamente fue una época de mucha comodidad, pero hoy se acabó. Hoy va a haber una normalidad diferente a la que conocíamos y tendremos que adaptarnos emocional, sobre todo emocionalmente. Si nos preparamos con inteligencia emocional, creo que vamos a transitar con mayor éxito. Alberto,
No quiero que nos des aquí el taller, pero No. tú hablas de las acciones que puede desarrollar un maestro con sus estudiantes. Platícanos Sí, algunas acciones o alguna dinámica que nos puedas compartir y que además sirva como introducción para que se animen a acompañarte. sí, bueno, antes, esto que hablabas sobre la virtualidad, como la estación de radio, la 620, ¿no? Llegó para quedarse, Así es. ¿sí? Y eso nos obliga a entrar en esta nueva normalidad basado en la educación híbrida, por ejemplo, que ese es otro tema que cuando quieras lo platicamos. Estoy preparando algo también para los compañeros y compañeras, ¿no? En la normal superior, es donde te digo que también trabajo y doy clases, a los chicos los estoy metiendo en educación híbrida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que viene. Bueno, eso es lo de ahora ya. Yo les digo, cuando ustedes egresen, ya es parte del catálogo de egreso del profesor, manejo de aplicaciones, de cuestiones Ya debe virtuales, ¿no? ser parte del perfil de egreso. Tienes toda la razón. Exactamente, definitivo. Y por ahí ya se está planteando a nivel federal el cambio de programa de estudios de normales y debe venir integrado. Bueno, cierro el paréntesis y paso ahora a la parte de la inteligencia emocional en el aula. Una de las características fundamentales de los estudiantes ahora en pandemia es que están enojados, están deprimidos y tienen mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van más de 2 años que se la han pasado guardados. Y cuando regresamos en agosto, de manera alternada, porque en la gran mayoría de las escuelas públicas el regreso fue alternado, no fue híbrido, ¿verdad? Pues más o menos empezaron a agarrar, pero ¿qué fue el problema? Que los compañeros maestros llegaron con lo prepandémico, con el trabajo prepandémico, en donde lo emocional, eso no importa, me importa cubrir el programa de estudios. Entonces, no todos, pero muchos compañeros y compañeras no tienen esas herramientas de detenerse un momento antes de la clase y decir cómo están, o decir vamos a respirar, o vamos a cantar, o vamos a decir un verso que nos motive y que nos llene de alegría para poder estar juntos, separados, bueno, no pegados, pero sí juntos, ¿no? Trabajando en esto. Entonces, un ejercicio es, por ejemplo, es muy común que ya tenemos conocidos quiénes son los macheteros, quiénes son los más o menos y quiénes son el dolor de cabeza del grupo, ¿no? Una de las cosas fundamentales es cómo decimos las cosas, sobre todo al tercer grupo, al de los hiperactivos, a los que estuvieron confinados y que su naturaleza es estar corriendo, estar haciendo cosas. Y entonces si Kinestésicos. el maestro, perdón, Kinestésicos, como lo digo. kinestésicos, ¿no? Hiperkinéticos, ¿no? Sería como la palabra. Entonces, si el maestro le dice, Alberto, cállate, siéntate, tú eres igual, eres esto, siempre el otro, siempre. Lo único que estamos generando en el estudiante es decir, ah, van con lo mismo. Y se cierra al aprendizaje, se cierra a la relación maestro-estudiante, y entonces, pues no va a haber mayor avance ahí, ¿no? Lo único que va a estar pasando es que el estudiante está en una guardería donde o los que en la secundaria o en la primaria se encargan de estar con él, pues van a estar ahí castigándolo, y eso no abona para nada. Sin embargo, cuando llega el profesor y empieza a decir, a ver, Alberto, ¿qué está pasando? No, nada, nada, es que, bueno, no pasa nada entonces si el maestro hace una actividad
retomando las inteligencias múltiples, que integre lo kinestésico, que deje el libro de texto a un lado y que se ponga a hacer otro tipo de actividades con los estudiantes. Por ejemplo, algo que les ayuda a sacar su creatividad y que les ayuda a canalizar toda esa energía que han guardado por más de 2 años, es el role-playing, el juego de papeles, el sociodrama, el hacer una actividad que a mí me gusta mucho que se llama esculturas vivas, ¿no? ¿Puedes Que explicar tienen las esculturas vivas para quienes no la conocen? ¿El de esculturas vivas cómo es? Tú das un tema, por ejemplo, de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Del COVID y esto, se les da información y ellos, en un equipo de 5, de 4 personas, revisan la información, la procesan, la organizan y tienen que hacer una escultura con ellos mismos representando la información. Y todos los demás del grupo se ponen alrededor y empiezan a interpretar lo que ellos están queriendo representar, simplemente con su puro cuerpo. Y ya después de que se hace esta socialización de ideas, entonces ya el equipo ya puede decir, no, pues sí, en efecto, si estaba así, pues es el miedo que estamos sintiendo, o si estamos así, es por la tristeza que nos da por la pérdida de los... Y entonces eso ayuda a sacar todo esto. Es una catarsis pasiva, ¿no? De mover las emociones, de mover las emociones. La otra es, por ejemplo, llevar o que lleven un cuaderno para pintar. La pintura es catártica también. La pintura ayuda a canalizar estas emociones a través de... Y hay chicos que son muy buenos dibujando, ¿eh? Son excelentes, pero no aprovechamos eso. Sí, así es, sí. Como hay muchos, creo que en el hogar y en la escuela minimizamos la importancia del dibujo, Sí. cuando realmente el dibujo nos da referentes muy importantes de la personalidad de quien realiza un dibujo. Pero estamos tan preocupados por cumplir un avance programático o un programa y nos olvidamos que estamos trabajando con seres humanos y en seres humanos 2 más 2 no da 4. Claro. Entonces creo que tendremos que aprender, finalmente debemos entender que también, otro tema también del cual me gustaría que habláramos en otro programa, es sin duda la importancia de cómo ha cambiado drásticamente y cómo va a cambiar los siguientes años, ni siquiera décadas, serán meses, años, la educación en el mundo. Por supuesto. Es un tema que todavía va a dar muchas páginas que escribir y muchas historias que contar. Sí, hay un libro que se llama Moonshots en la educación. Le escribió una pedagoga norteamericana. Esther tiene un apellido raro, es polaco, pero los moonshots son todos estos momentos de transformación en el mundo y sale porque en los años 60 el presidente Kennedy, cuando se entera de que los rusos ya mandaron al primer hombre a orbitar por el espacio, pues dice Kennedy, nosotros nos vamos a ir a la luna, ¿no? Y entonces ese reto que él plantea para llevar al hombre a la luna se le conoce como moonshot, ¿no? Y entonces cuando hay algún reto importante, pues así se le denomina. Y el moonshot en la educación, entre otros, está primero la parte digital, virtual, la incorporación de aplicaciones para el aprendizaje y por supuesto, pues también este tipo de cuestiones como la inteligencia emocional, como el darnos, pero parte de uno, ¿no? Parte del profesor, de la profesora, que se anime a poder implementar nuevas cosas. Fíjate que hace unas semanas observé una escena en una plaza comercial y me llamó mucho la atención, primero porque
disculpen, bueno, de por sí me gusta, soy observador. Y segundo, los gritos pues atraen la atención, ¿no? Claro. Pues una mamá le decía a su hijo, no te enojes. Y yo dije, mira, para mí eso es muy novedoso. ¿Cómo le puedes prohibir a alguien que se enoje? Claro. Quizás le puedes invitar a que no lastime a los demás enojado, pero creo que todos tenemos el derecho de enojarnos. Lo que no tenemos el derecho es de lastimar a los demás. Así es. Y sin duda, creo que va a ser un trabajo de todos recuperar esa confianza y esa tranquilidad social, porque creo que la sociedad ha pasado peligrosamente del miedo al enojo. Así es. Entonces, creo que los talleres como el que tú estás impartiendo, creo que debería ser algo generalizado, porque creo que esto puede volcarse a extremos que puedan traer problemas sociales muy fuertes en el futuro. Y uno de los secretos del trabajo de la educación emocional es, no es que no te enojes, sino que te des cuenta que estás enojado y qué haces con ese enojo, ¿no? Porque normalmente cuando uno brinca, cuando uno se enoja, se ciega, ¿no? Y ¡pum! Lanzas el trancazo. No, aquí es bueno, ok, a ver, ok, estoy enojado, ¿actúo o me espero? ¿No? Y yo creo que ese es ya un gran avance, ¿no? No, y además el ejemplo arrastra, ¿no? Sin duda, cuando un niño reacciona de una forma, pues es que es lo que observa en los adultos. Si el niño observa que el papá le dice, oye, hijo, estoy enojado, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero creo que debemos platicar y creo que en lo subsecuente debes tomar en cuenta esto. Pero si en lugar de eso recibe groserías, seguramente el niño cuando se enoje, en imitación del ejemplo, pues va a proferir groserías, ¿no? Entonces esa es la importancia de gestionar las emociones adecuadamente para poder hasta enseñar en eso, ¿no? Con el ejemplo de cómo tienes permitido enojarte, pero no tienes permitido ofender a los demás cuando te enojes, ¿no? Fíjate, Sin que se lo pidas, sí, se lo demuestres con el ejemplo. así es. Fíjate, Aristóteles, en Ética a Nicómaco, escribe, fíjate, y Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y eso, pues a final de cuentas, es lo que buscamos con la inteligencia emocional, ¿no? O sea, que realmente, pues canalicemos todo eso para poderlo llevar a otro nivel. No es enojarme y echar pestes y madres por donde sea, no. Es, ok, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? ¿Con quién estoy enojado? ¿Debo estar enojado? Y a final de cuentas, cuando uno se detiene a hacer ese tipo de revisión, que al principio no es fácil, ¿no? No, que voy a... Y pum, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer las respiraciones, cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a ver qué comemos, por ejemplo, también hay un libro muy bueno que es El alimento y las emociones, algo así se llama, de que pues no de balde cuando estamos deprimidos o algo, pues venga el pastel, venga el azúcar, Helado. venga el chocolate, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que nos lleven a construir una nueva realidad, más hacia la inteligencia emocional. Pues gracias, Alberto. De verdad No, que al contrario. siempre es un tema del que se tiene muchos recovecos y tiene muchas opiniones. Sin lugar a duda, las emociones en esta frenética pandemia que hemos vivido, creo que sin duda debe ser de importante atención, insisto, en el hogar y en la escuela. Pero para poder atenderlo con niños y jóvenes, pues primero tenemos que aprender a gestionarlo nosotros adecuadamente para poder ser de utilidad, insisto. Creo que esto ya le quedan páginas y sin embargo, creo que no lo estamos haciendo bien, porque yo veo cada día una sociedad más irritada, más enojada,
lo que tú dices, ya no ven quién se la hizo. Creo que andan buscando quién se la pague. Y creo Así que es. eso es incorrecto, porque esto no lo provocó nadie. Nos tocó vivir esta situación y como yo digo, o sea, finalmente todas las experiencias negativas traen algo positivo. Yo he afirmado en varias ocasiones, yo pongo de ejemplo lo que sucedió en la Guerra Mundial, ¿no? Los países que participaron y esos niños que eran muy niños en su primera, segunda y tercera infancia, fueron los niños que en los años 60 transformaron el mundo. Le dieron un vuelco. A mí me gusta decir, y luego se molestan, digo, quizás será porque no los alienó la educación, ¿no? Formal, ¿no? Pero le dieron un vuelco a la vida del ser humano. Entonces, yo sí quiero pensar positivo. Yo creo que después de todo esto, esa generación de niños y jóvenes nos van a dar grandes lecciones. Quizás no aprendan, no estén aprendiendo lo que nosotros queremos, pero están aprendiendo y están adquiriendo las herramientas que van a necesitar para vivir las siguientes décadas. Pues Alberto, ¿qué más nos puedes decir? Ya nos invitaste al taller. ¿Qué más quieres agregar con respecto a las emociones o a tu taller? Gracias. Bueno, pues antes que todo y que nada, pues agradecerte mucho la oportunidad de poder conversar contigo. Ha sido pues un tiempo muy interesante. Espero que no sea la última vez que podamos tener esta oportunidad. Y la verdad, pues hago la invitación extensiva para que se den la oportunidad de experimentar esto que voy a compartirles el 19 de febrero en la librería La Rana de la Casona, en el centro de Cuernavaca, en la calle de Hidalgo y Comonfort. Y bueno, pues ahí ya aparecieron los correos de contacto. Y pues agradecerte mucho el espacio, ¿no? Compañeras maestras, compañeros maestros, y también aquí está el correo electrónico aquí en el citillo abajo, donde lo pueden contactar para invitarlo a que lo vaya a impartir a su colectivo docente. Creo que es muy oportuno y muy adecuado que atendamos nuestras emociones y qué mejor que sea en un taller vivencial, donde podamos tener la experiencia de compartir y de disfrutar este ponente que es Alberto y que lo hace con mucho respeto y con mucho profesionalismo. Y mucho cariño para todos mis Además, compañeros. con mucho cariño. Así es. Muchísimas gracias. Ha sido Te un placer. agradezco mucho. Y te voy a volver a invitar para que hablemos de otros temas. Ahí, hace unos días precisamente tuvimos aquí un webinar con Patti Frola sobre elaboración de la Cómo no, mi maestra. híbrida. Como no, he tenido la oportunidad de tomar algunos talleres con ella y lo mejor, ¿eh? Lo impecable, mejor. como siempre, impecable y una mujer a la que siempre se le aprende y mucho. Entonces, te invitaremos para hablar de otros temas. Te agradezco de verdad profundamente que nos hayas dispensado tu tiempo y tu espacio para poder conversar en este canal Profe Vic Espacio de Conversación. Y para que sigamos haciendo estos contenidos, les agradecemos que le den like a este canal y que se suscriban para que podamos tener invitados, maestras y maestros, en esta historias de maestras y maestros que aquí podrán ver en este canal Profe Vic Espacio de Conversación. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.